estudiantes, ¿estamos listos para enfrentar nuestro examen final de liderazgo y negociación? Si estamos listos, entonces pongan mucha atención a lo que vamos a plantear en este video. Es un resumen, por tanto, lo que necesito es que puedas profundizar en torno a las temáticas que vamos a conversar durante este video. Bien, comencemos desde el inicio de nuestra asignatura con el concepto básico de las emociones y la motivación. Como dijimos al inicio, las emociones son todos aquellos elementos naturales que tiene el ser humano que le permiten enfrentar el riesgo. Por tanto, es un mecanismo preventivo. Y como mecanismo preventivo que nos pone en alerta frente a algún tipo de alteración del medio, se relaciona directamente con el liderazgo y también con la negociación. Para ello, vámonos con las emociones. Las emociones nacen en la naturaleza propia del ser humano. Se van desarrollando conforme el mismo desarrollo evolutivo del ser humano se va constituyendo en sus diferentes etapas evolutivas. Esto siempre relacionado con la motivación. La motivación tiene una relación directa y seguramente los estudiosos de esto a lo mejor en un par de años más nos pueden dar algunas luces respecto al factor que impulsa al hombre a obrar, que es el factor motivacional. La motivación propiamente tal surge en dos variables, una interna, que la podríamos definir como intrínseca al hombre, y una extrínseca, que se valoriza en un factor o en un determinante relacional y contributivo. Contributivo porque es un factor que está relacionado con el entorno que se involucra el individuo y que podría ser su ser gregario, otros seres humanos. Y por tanto, en el factor contributivo se van a establecer ciertos elementos que el hombre es impulsado o motivacionalmente expuesto para alcanzar ciertas metas o fines. Por tanto, la motivación intrínseca es aquella que el individuo tiene por naturaleza y que se relaciona con su propia historia de vida y que le da las respuestas necesarias para poder enfrentar nuevas aventuras, nuevos desempeños, nuevos empleos, tanto a nivel individual como a nivel societal. Ahora, Goleman nos planteaba que el hombre se va a ir categorizando en su inteligencia emocional desde un nivel muy bajo hasta un nivel muy alto, pasando también por el medio. Vámonos con el bajo. Goleman nos plantea que el nivel bajo es donde el individuo no reconoce su propia relación en las emociones y por tanto en su factor intrínseco que lo mueve a obrar. Por tanto, ahí podríamos definir que el factor motivacional se relaciona directamente con el factor emocional. Que no sea capaz de reconocer sus emociones no lo lleva a obrar, por tanto, en el factor intrínseco o extrínseco de la motivación. En el factor medio, está consciente que tiene un concepto o una batería de emociones, pero no ha experimentado o no tiene mayor destreza en torno al manejo de esas emociones. Y al nivel alto, Goleman nos plantea que es capaz de reconocer sus emociones, manejar sus emociones, pero sin llegar a influir en otros. Esto es clave. Nivel medio, bajo y alto. Para que lo tengas muy consciente desde la perspectiva de cuando uno tiene que reconocer cuando alguien está pasando por un estado de desconocimiento o conocimiento emocional. Ahora, vámonos directamente con el liderazgo. El liderazgo nosotros lo vimos por estilos. El estilo de liderazgo ya sería muy aburrido nuevamente tocarlo. Sin embargo, van a relacionarse tres acciones claves para esto. El líder busca el cambio y por tanto debe dar una influencia o debe dar un paso directo en la necesidad de llevar al grupo al cambio. 2. Acompaña directamente la construcción ideal del liderazgo en torno a una visión organizacional, no solamente en la empresa, sino que en la vida cotidiana. Y tercero y fundamental es controlar, observar y definir los avances que van teniendo las organizaciones y también el grupo humano al cual dirige. Por tanto, hagamos un resumen cómo puede o cuáles serían las líneas de acción que movilizan a los integrantes de un grupo en torno a un liderazgo. Primero, a la urgente necesidad de enfrentar cambios.
a la construcción de una visión y cómo nosotros vamos a controlar esos avances. Entendiendo esto, ya identificando nuestro estilo de liderazgo, terminamos nuestra identificación de nuestra segunda unidad y pasamos directamente al pleno desarrollo de la negociación, donde surgen los conflictos. La relación de dos o más personas, como definen los grandes teóricos. Sin embargo, a nosotros nos queda claro que el conflicto es inherente al ser humano. Pero ¿cuáles serán las respuestas a ese tipo de conflicto? Para ello, nosotros en el desarrollo de nuestra actividad vamos a tener que generar un plan de negociación, que es esta herramienta básica que tienen las organizaciones para enfrentar el conflicto. Entonces, vámonos directamente al trabajo que debe desarrollar un ejecutivo, estoy pensando alguien del mundo financiero, alguien del mundo organizacional. Bueno, lo primero que debe hacer en el plan de negociación es definir qué es una forma natural que tienen las organizaciones y los individuos para dar una respuesta oportuna frente a conflictos que sí se pueden manejar. La negociación, por tanto, es óptima cuando se define qué se puede negociar. Hay factores que no se van a poder negociar por naturaleza, porque están muy enraizados en la cultura organizacional o en las relaciones humanas, y el conflicto es inherente. Por tanto, hay situaciones en las cuales el ser humano está imposibilitado de negociar. Por tanto, el primer paso para poder definir un plan de negociación es definir que se puede negociar. 2. El papel fundamental de cualquier ejecutivo que se enfrenta a un nivel de conflicto organizacional es brindar información a las partes, entendiendo que hay una situación de conflicto y que nosotros podemos contribuir como un estado tercero neutral, como podríamos definir en la mediación, o directamente como un facilitador en entregar la información para que ambas partes puedan tener a su disposición baterías de información que le permitan tomar decisiones. Es importante, y esto quiero que quede clarísimo, no solamente para ti que te estás enfrentando al examen, sino también a preguntas recurrentes que se dan en el ámbito de la asesoría a los ejecutivos. Siempre hay que prestar apoyo y brindar espacios para las manifestaciones técnicas que tiene el conflicto y que se llaman temores. Los temores son inherentes al conflicto y por tanto un buen negociador en su tercer paso debe dar espacios propios para que esa manifestación de los temores sean clasificados y fueran, por tanto, desarrollados al momento de ejecutar el plan. Listo, ya los ejecutivos plantean, ¿cierto? Toman, informan y por tanto definen qué se puede o no negociar. Desde acá entonces comienza la segunda fase del plan, que es desarrollar los planes para poder reducir la negociación a un plano más ejecutivo, más vivencial, más táctil. Y es aquí donde en la planificación y en la estructuración del plan se hace efectivo como quinto paso hacer partícipes a todos los que están enfrentando el conflicto. Ya, profe, y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo hago que todos participen? ¿Qué sería el sexto paso? Frederick por ahí lo planteaba, de los factores motivacionales intrínsecos al ser humano, el factor del incentivo. El incentivo es el gran paso para generar los cambios organizacionales. Yo no puedo negociar un plan, no puedo establecer una ruta de plan si no tengo a la base el cambio organizacional y las contribuciones, por tanto los incentivos que van a recibir las partes para enfrentar este conflicto. Estimado estudiante, wow, hay muchas cosas que tomar atención en este video. Espero haber hecho un resumen muy contributivo a lo que nosotros nos planteamos como examen. Sin embargo, ustedes pueden dar cuenta que es mucha la información. Aquí tratar de hacer una reducción ideal respecto a cuáles serían los factores de riesgo que podríamos sufrir en el examen. Y a eso les ponemos mucho ojo. No se olviden la inteligencia emocional en sus niveles. No se olviden del nivel de motivación intrínseca y extrínseca, por tanto, relacional y contributiva que tiene el factor motivacional. Desde ahí, hacer una observación crítica al liderazgo y cómo yo con estos tres pasos puedo desarrollar
la necesidad del cambio, la construcción de una visión y controlar particularmente los avances que está teniendo el equipo humano o la organización. No olvidar, y aquí hay una clave, pon mucha atención, concéntrate, sobre todo tú que estás un poquitito perdido, que siempre las fuentes de los conflictos van a ser facciones o fracciones. Facciones porque se juntan, se unen, y fracciones porque son a favor, en contra, y un factor que nunca consideramos, que es el indiferente. Bien, loquillo, espero que el día jueves pueda rendir este tremendo examen. No quiero que te pongas nervioso, la verdad es un examen que nosotros conocemos y una materia que hemos conversado durante el semestre. Por tanto, estoy seguro que como todos los años, y estoy seguro que como todo fin de semestre, a ti te va a ir mejor y vas a poder subir incluso tus indicadores de resultados en este examen. Son los sinceros deseos de tu profesor Enrique Zapata, que hoy día estamos con un poquitito de frío. Espero que te vaya muy bien en el examen. Nos vemos el jueves.